Dice la palabra del Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te rogamos en esta noche, Padre Celestial, que uses tu palabra para bendecir a cada hermano que está aquí en tu casa, cada amigo, pero que uses tu palabra también para bendecir a los que siguen la transmisión de este servicio. Oh Dios, aquí en nuestro país y en cualquier parte del mundo, que sean bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Quiero compartir la palabra de Dios I want to share the word of God bajo el título under the theme, El desafío de la vida cristiana. the challenge of the Christian life. Este es uno de los temas dominantes This is one of the main topics en las enseñanzas de Jesús. of the teaching of Jesus Christ. Una y otra vez Over and over again, Jesús Jesus, hacía enfrentar he argued y hablaba a sus discípulos and he spoke to his disciples sobre los desafíos about the challenges de la vida cristiana. of Christian life. En este versículo que hemos leído In this verse that we have read, hay tres cosas there are three things que una persona debe estar dispuesta a hacer that a person must be willing to do si quiere de verdad if they really want vivir la vida cristiana. to live a Christian life. Lo primero que encontramos The first thing we found here es que debe negarse a sí mismo. is that they have to deny themselves. El verso 24 dice: Verse 24, it says, entonces Jesús dijo a sus discípulos: Then said Jesus unto his disciples, si alguno quiere venir en pos de mí, if any man will come after me, niéguese a sí mismo. let him deny himself. Entonces lo primero que encontramos So the first thing we found here es que la persona debe negarse a sí mismo. is that the person must deny himself. Ahora, no es una autonegación ¿Qué? Now, que conlleva por una semana únicamente so it's not a matter that you will deny yourself just for a week, hacer que la persona se prive de algo, or you will be private of something, de algún placer, of any desire, de algún lujo, any pleasure, por conseguir alguna cosa. or achieving something. Negarse a sí mismo To deny himself, quiere decir it means negarme por completo, to deny completely, destronar mi yo to bow down yourself, y entronar a Dios en mi vida. and to enthrone the Lord in your life. Cuando uno dice me niego a mí mismo, And when I deny estoy myself, diciendo I'm saying voy a negarme a mi yo I will deny y a myself dejar que Cristo and to let Jesus ocupe el primer lugar to have this place, the first en mi place corazón. in my heart. Negarse a sí mismo To deny himself es borrar el yo como principio dominante de la vida is to forget myself of the main character of life, y hacer que Dios sea el principio rector and to make God the mayor of our lives, o la pasión dominante en mi vida. or the first passion in our lives. Una vida de constante negación A life of continually denying es una vida de constante afirmación de Dios.
It's a life of the constant affirmation of God. O sea, cuando yo me niego a mí mismo, So when you deny yourself, estoy diciéndole a Dios, usted es el dueño de mi vida. so you're saying, God, you are the owner of my Usted life. tiene el control de mi You vida. have the control of my life. Usted tiene el control de mis You have the pensamientos. control of my thoughts. Usted tiene el control de mis emociones. You have the control of my Usted tiene el emotions. control de todo lo que pienso. You have the control of everything I've thought. Usted tiene el control de todo lo que soy. You have the control of everything I am. Bendito sea Dios. Blessed be the Lord. Lo segundo que nos dice el verso The second part here es que en el desafío de la vida cristiana is that in the challenge of the Christian life, uno debe cargar con su propia cruz. we might take up our cross. La segunda parte del texto dice The second part of this passage, it says que la persona debe negarse a sí mismo that the person must deny himself y tomar su cruz. and take up the cross. Los discípulos estaban muy familiarizados The disciples were really familiar con la cruz. with the cross. Cuando los romanos iban a ejecutar a alguien, Well, Romans were going to execute someone. ellos hacían They did. que la persona que iba a ser ejecutada They made that the person that was going to be executed cargara su propia cruz. to bear his own cross. Nadie le llevaba la cruz. Nobody could carry his La- own cross. La persona tenía que cargar su propia cruz. The person has to carry his own cross. Esto le decía a los espectadores And it was said to all the viewers que era mejor that it was better someterse a Roma to be submitted to Rome, o de lo contrario or at the contrary, iban a sufrir las consecuencias. they will suffer the consequences. Tomar la cruz To take up the cross, hablaba de entrega total, it spoke about completely surrounding, hablaba de entrega incondicional, a complete surrounding. hablaba de estar dispuesto It spoke about being ready a entregar si era necesario to give, if it's necessary, la propia vida. your own life. Cuando el Señor le dice a los discípulos When the Lord says to the disciples que ellos debían tomar su cruz, that they had to take up the cross, ellos entendieron they understood que el asunto era serio, that the matter was serious, que les estaba demandando that they were demanding una entrega total, a total surrounding. una entrega incondicional. It was a conditional surrounding before the Lord. Si yo quiero vivir If I want to live una vida cristiana victoriosa, a victorious Christian life, tengo que estar dispuesto I must be ready a hacer una entrega total. to give myself away. Si usted quiere vivir If you want to live una vida cristiana de éxito, a successful Christian life, debe estar dispuesto you must be willing a hacer una entrega total. to deny yourself. Tomar la cruz To take up the cross. habla de entrega total, It speaks about a complete surrounding. habla de entrega It incondicional, means that you give yourself, withholding habla de nothing. estar dispuesto It speaks about being ready a negarme to deny a yourself todo lo que sea necesario to everything that is requested con tal de agradar a Dios, if you want to please the Lord, con tal de servir a Dios, if you want to serve the Lord, con tal de hacer su voluntad, if you want to do His will, con tal de agradar al Señor. if you want to please the Lord. ¿Y cuánto estamos dispuestos And how many of you are willing a hacer una entrega total? to surrender yourself? Ese es el desafío That's the challenge de la vida cristiana. of the Christian life. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. Bendito sea Dios. Blessed be the Lord. Entonces, tomar la cruz So to take up the cross es decir que estamos dispuestos is to say that we are ready a asumir la carga del sacrificio. to burn La- sacrifice. La vida cristiana The Christian life es la vida del sacrificio. is a life of sacrifice. En muchas ocasiones In many cases, hay que abandonar las ambiciones personales we have to abandon our own ambitions para poder servir a Dios. to serve the Lord.
La persona que toma su cruz The person that wants to take up the cross, estará dispuesta they will be willing a sacrificar muchas cosas, to sacrifice many things, a sacrificar tiempo, to sacrifice time, a sacrificar to placeres sacrifice pleasures, y a sacrificar muchas cosas and to sacrifice many things con tal de servir a Dios, just to serve the Lord, con tal de hacer la voluntad de Dios just to do God's will, y con tal de servir también a otros. and to serve others too. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the Lord. Lo realmente importante But what is really important no son los grandes momentos de sacrificios, are not the greatest moments of sacrifice, sino la vida but de, the life de una constante obediencia of obedience, constant obedience a las demandas de Dios. to God's demands. A veces uno dice, Sometimes we say, voy a hacer un gran sacrificio I will do a great sacrifice para demostrar just to show que yo amo a Dios, that I love God, que yo sirvo a Dios. that I serve God. Pero Dios espera But God waits que usted y yo that you and I estemos dispuestos may be willing to cada día every day a hacer sacrificios, to do sacrifices. así sean sencillos, It could be simple, pero que muestran but that it may show que estamos dispuestos that we are willing to a hacer la voluntad de Dios, do God's will, a agradar a Dios, to please God, a exaltar al to Señor. exalt the Lord. Alabado sea Cristo. Blessed be the Lord. En tercer lugar, The third point, el texto que hemos leído, the verse that we have read, la parte final dice, the last part it says, y sígueme. and follow me. Entonces, en la vida cristiana So in Christian life, se debe seguir a Jesucristo. we must follow Jesus. Entonces, quiero recordar las tres cosas que hemos hablado. So I want to remind you the three Primero, points. First, debemos negarnos a nosotros mismos. we have to deny ourselves. Segundo, Second, debemos tomar nuestra cruz. we have to take up the cross. Tercero, Third one, debemos seguir a Jesucristo. we must follow Jesus. Y la vida cristiana nos desafía And Christian life challenges a seguir a Cristo. to follow Jesus. Él es el líder. He is the leader. Él va delante de nosotros. He is beyond. Y nosotros seguimos sus pisadas. And we follow his steps. Y debemos estar siempre dispuestos We must be always willing a seguirlo, to follow a him, estar pendiente de Él, to always be ready, a no separarnos de Cristo. to not separate from Christ. Seguir a Cristo To follow Jesus nos habla de constante obediencia speaks about obedience en pensamientos, in our thoughts, en palabras words, y en obras. and works. En el Evangelio de San Lucas, In Luke el capítulo 6, verso chapter 46. 6, verse 46, Aleluya. Dice la palabra del Señor. the word of God says, Aleluya. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? and why call ye me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Entonces mire que cuando uno sigue a Cristo, So you may see that when we la follow persona que Jesus, sigue al Señor the person that follows Lord, le obedece they must obey en pensamientos, in our thoughts, en palabras words, y en obras. and in works. Yo no puedo decir que sigo a Cristo I can't say that I follow Jesus cuando no le obedezco when I don't obey him, con mi forma de pensar, when my way of thinking, con mi forma de hablar the way that I speak, y con mi forma de actuar. the way I act. Si yo soy un seguidor de Jesús, If I am a follower of Jesus, debe haber armonía there must be harmony entre lo que pienso, between what I think, lo que hablo what I say, y lo que hago. and what I do. Debe haber completa armonía, There must be a complete porque a harmony. veces
Because sometimes Pensamos una cosa, we think something, hablamos otra cosa we speak another thing, y hacemos otra cosa. and we do another thing. Si hay total obediencia a Dios, If there is a total debe obedience to haber the Lord, armonía there must be harmony en lo que pienso, in what I thought, en lo que in hablo what I speak, y en lo que hago. and what I do. En una ocasión leía una cartilla In one occasion, I read a book, y habían unas caricaturas and there were some matches. y una de las caricaturas, un señor que estaba en la caricatura, And a person that was drowned in él mira a una señora que viene de lejos he sees a woman that comes from far above, y él dice, and qué he mujer says, tan fea. "What an awful woman." Lo dice en sus pensamientos. He says in his thoughts. Pero cuando la mujer está cerca de él, But when the woman gets closer to him, él dobla sus rodillas, he kneels down. toma la mano de la mujer He takes the hand of a woman, y le dice, a sus pies, encantadora dama. and he says, "I am surrendered at your feet." Y la mujer se fue toda contenta por lo que él le había dicho. And that woman was so glad for what he had said. Pero usted ve que no había armonía But you see that there was not entre harmony lo que pensaba on what he thought y lo que hablaba. and what he spoke. Porque cuando él la miró, Because when he saw her, lo que pensó fue lo siguiente: what he thought ¿de dónde habrá salido esa mujer tan fea? is, from where is that awful woman? Pero ahora que la tiene cerca, But now when she is closer, dobla sus rodillas he kneels down y le dice, a sus pies, encantadora dama. and he says, "I'm at your feet, one beautiful woman." Ay, si la gente supiera lo que a veces pensamos. How about if people know what we think sometimes? Porque a veces uno piensa algo de alguien, pero habla lo contrario. Because sometimes we think something Como el ejemplo different que le to estoy someone, dando. and we say something different with the example I'm telling you. Si nosotros amamos a Dios, If we love God, debe haber armonía there must be harmony entre lo que pensamos de Dios, in what I think about God, lo que hablamos de Dios, what I speak about God, y debemos mostrarlo con nuestros and I hechos. must show it with my Bendito sea el works. Señor. Blessed be the Lord. Por eso Jesús les dice That's why Jesus says a sus seguidores, to his followers, me llamáis Señor, "You call me Lord, reconocéis que soy Dios, you know I'm God, pero no me obedecen. but you don't obey me." Uno puede decirle a Dios palabras bonitas We may say beautiful words to the Lord sin obediencia. without Yo obeying. puedo decirle, Jesús, te amo. I may tell him, "Lord, I love you." Puedo decirle, Jesús, tú eres todo para mí. I may tell him, "Lord, you're all for me." Pero con mis hechos But with my act, puedo mostrar I may show todo lo contrario. all the contrary. Entonces, cuando yo sigo a Jesús, So when I follow Jesus, debe haber armonía. there must be harmony. Y ese es el desafío de la vida cristiana. And that's the challenge of the Christian Armonía life. en lo que pienso, Harmony in what I think. armonía en lo que hablo Harmony in what I speak. y armonía en lo que hago. And harmony in what I do. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the Lord. Seguir a Cristo To follow Jesus es rendirle una obediencia total porque Él es el líder. is to surround and be obedient to him, O sea, cuando because aquí he's the dice- leader. Cuando aquí dice, sígueme, So when it says follow me, el Señor está diciendo, yo soy el líder. the Lord is saying I'm the leader. Y si usted me sigue, And if you follow me, me debe obediencia total. you must obey me. Me debe una obediencia completa. You must obey me. No debe ser una obediencia parcial. You don't have to obey partially. O sea, no solo palabras bonitas, Not just beautiful words. con hechos. It is with works. Debemos demostrar We have to show que amamos a Dios, that we love God, que de verdad amamos a that Dios, we really love God, que de verdad queremos seguir al Señor. that we really want to follow the Lord. Eso es como en la casa, It is like at home. cuando la niña le dice a la mamá, mami, te amo. It's like when a girl says to her mom, "Mommy, I love you." Y luego la mamá le dice, hija,
ayúdame con el aseo de la casa. And then her mom tells her, please help me with the duties at home. Inmediatamente se le va el gozo, se enoja y So- reniega. She loses the joy and she's annoyed and she rejects. Entonces la mamá dice, pero bueno, ¿cómo me dice que me ama pero no me hace caso? So the mom says, how can she say that she loves me and she doesn't obey me? Es como el hombre que le dice a la esposa, mi amor, te amo, It's like the husband that says to his wife, I love you, pero la trata mal, but he's bad with her. no la respeta, He doesn't respect her. no la cuida. He doesn't take care of her. Es como la mujer que le dice al esposo, te amo, Or the woman that says to her Pero no husband, le- I love you, no le da el valor que se merece, but she doesn't give her the value she deserves. no le da el lugar que se merece. She doesn't give him the place he deserves. Alabado sea el nombre del Señor. Praised be the Lord. O sea, palabras bonitas, pero no hay obediencia. So cute words, but there is no obedience. Palabras bonitas, pero no hay una entrega total. Cute words, but they don't surrender. Por eso Jesús le decía en una ocasión a sus seguidores, That's why in one occasion the Lord Jesus recordándole says, un pasaje bíblico en Isaías, remembering in Isaiah, este pueblo de labios me honra, these people with their tongues, they praise me, pero su corazón está lejos de mí. but their heart is far off from me. Alabado sea el nombre maravilloso del Praised be the Señor. Lord. O sea, el cristiano debe seguir las huellas de Cristo. So the Christian must follow the Debe steps seguir of a Jesus. Cristo a donde quiera que Él le guíe. They must follow Jesus wherever he led him. Bendito sea Dios. Blessed be the Lord. Hay un juego There is a game que se llama Siguiendo al Líder. that it's called following the leader. Por lo general, In general, el líder va adelante the leader goes in front of them, y todos los demás le siguen en fila india. Pueden ser 4, 5, 6 personas. and the rest of the team just follow them. It could be 4 or 5 people. Entonces la idea es que todo lo que el líder haga, So the idea is that all that the leader does, los que van atrás deben hacerlo. all that are behind him must do it. Si el líder levanta la mano izquierda, If the leader lifts up his left hand, los que van atrás deben hacer lo mismo. the ones behind him must do the same. O sea, cada movimiento que el líder haga, So every movement the leader does, los demás deben imitarlo. the other ones must imitate it. Pero para hacer eso, But to do it, tienen que estar pendientes. they must be aware of it. No deben estar despistados. They don't have to be distracted. Cuando Jesús dice sígueme, When Jesus says, follow me, está diciendo yo soy el líder. he's saying, I'm the leader. Usted me debe imitar. You must imitate me. Usted me debe seguir. You must follow me. Usted tiene que tener su mirada puesta en mí. You have to turn your eyes up on Debe me. estar pendiente You must be ready de lo que yo hago. of what I do, ¿A dónde voy? wherever I go, ¿Cómo me muevo? how I move, ¿Qué hago? what do I do? Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the Lord. Por eso, amados hermanos, That's why, my friends, no debemos estar despistados. we don't have to be Si distracted. seguimos al Señor, If we follow the Lord, Él es nuestro líder. He is our leader. Nuestra mirada, Our sight, nuestra atención our attention debe estar fija en Él must be just on Him, para no desubicarnos. so we don't get Por out eso of the way. Hebreos That's why Hebrews 12:2 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. it says, turn your eyes upon Jesus, the author and Su finisher mirada of faith. tiene que estar puesta en el Señor. Your sight might be upon the Lord. Mi mirada tiene que estar puesta en el Señor. Your sight must be upon the Lord. Mientras nuestra mirada esté puesta en Él, If your sight is on the Lord, vamos a avanzar, we will move forward. vamos a continuar, We will continue. no nos vamos a detener. We won't stop.
Vamos a ver su gloria. We will see His glory. Vamos a ver su bendición. We will see His blessing. Nuestra vida va a ser bendecida. Our lives will be blessed. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the Lord. Mire que en una ocasión Look at one occasion, el Señor había enviado a sus discípulos solos en la embarcación. the Lord Jesus had sent His disciples Y just luego in the ship. Iba caminando sobre el agua And then He was walking over the sea. y cuando los discípulos vieron lo que venía Jesús hacia ellos, And when the disciples saw that Jesus was coming toward them, dice la Biblia que pensaban que era un fantasma lo que veían the Bible says that they thought it was a ghost y tuvieron miedo. and they feared. Entonces Jesús les dice que no teman, que es Él. Then Jesus says, "Don't be afraid, I'm Him." Pedro le dice, Señor, si eres tú, And Peter says, "Lord, if di it's que yo you, vaya hacia ti. just command that I may go to you." Jesús le dijo, ven. The Lord Jesus says, "Come." Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. And Peter started walking over the Eso es sea. un gran milagro. That's a great miracle. Ven, le dijo Jesús, y él comenzó a caminar sobre las aguas. Jesus said, "Come," and he started to walk Y over the Pedro sea. iba bien. And Peter was walking Pedro right. caminaba bien. He was walking good, Mientras su mirada while his sight estaba puesta en Jesús. was set up on Jesus. Pero dice la Biblia But the Bible says que al ver el fuerte viento, that when he saw the strong wind, tuvo miedo he felt fear. y comenzó a hundirse. And he started to drown. Comenzó a He sumergirse. started to drown. ¿Por qué? Why? ¿Por qué dejó de caminar sobre las aguas? Because why did he stop walking? ¿Por qué dejó de over ver the ese sea? gran milagro que estaba sucediendo en su vida? Why did he stop seeing that miracle in his life? Precisamente porque quitó su mirada de Jesús Just because he distracted his sight y la colocó from en la Jesus. circunstancia que le rodeaba. And he just saw the circumstances La around colocó en him. el ambiente que lo rodeaba. He just saw the environment around him. La colocó en la amenaza que había a su alrededor. He just saw the dangers around him. Hermano, usted y yo podemos caminar sobre las aguas de esta vida My brethren, you and I may walk over the sea of sin this hundirnos, life, and we don't have to drown. sin fracasar, We won't fail mientras nuestra mirada while our sight esté puesta en Jesús. is on Jesus. Mientras nuestra mirada esté puesta en Jesús, If our sight is upon Jesus, vamos a caminar we will walk en medio de la in adversidad, the midst of the en trials, medio del in the problema, midst of the problems, en medio de la necesidad, in the midst of our en needs, medio de la in crisis. the midst of our crisis. Pero cuando quitemos nuestra mirada But when we separate our sight del Señor, from the Lord, las adversidades, trials, los problemas, problems, las crisis crisis, se van a apoderar de nosotros. they will take Van a power tomar on el us. control de nuestras vidas. They will take the control Vamos on a us. perder esa libertad de caminar sobre los problemas y las dificultades. We will lose the freedom to walk over the trials, the Pero adversities. gracias a Dios que la historia no terminó mal. But thank God this story didn't Porque end cuando bad. Pedro se estaba hundiendo, Because when Peter was just drowning, le dijo, Jesús, he sálvame. said, "Jesus, save me." Jesús extendió su mano Jesus stretched out his y hand lo salvó. and saved him, Y lo sacó de su crisis. and taken out of Y his lo sacó de su crisis, problema. and taken out of his Y lo problems. sacó de ese momento de dificultad. He took him out of this problem. Hermano, que nuestra mirada siempre esté puesta en el Señor. My brethren, that our sight may be Hoy el upon the Señor Lord. nos desafía Today the Lord is challenging us. en este texto que hemos leído In this verse that we have read, a la autonegación, we have to deny ourselves. a tomar nuestra cruz We have to take up the cross. y a seguir continuamente And we have to a nuestro Continue. amado Salvador, follow the Lord. sin distraernos We don't have to get distracted en el camino, in the way para poder vivir to live una vida cristiana victoriosa. a victorious Christian life. Hermano, Dios quiere
My brethren, the Lord que wants usted no se detenga, you not to stop, que usted no se quede atrás, not to be que left behind, que usted avance, that you may move forward, que usted pueda alcanzar, that you may reach, pueda lograr that you may achieve el propósito the purpose que Dios tiene con su vida. that God has for your life. Vamos a estar de pie. You may stand up, please.